Hay lugares que no aparecen en los mapas actuales, pero que se resisten a desaparecer del todo. Persisten en relatos dispersos, en documentos que nadie consulta y en la memoria fragmentada de quienes aseguran haberlos encontrado por accidente. Uno de esos lugares fue el Sanatorio de Valdemora, construido a finales del siglo XIX en una zona aislada, entre bosques espesos y un río que nunca se secaba. Durante décadas, su nombre fue sinónimo de tratamiento avanzado para enfermedades nerviosas. Después, se convirtió en un espacio olvidado. Y más tarde, en un punto del que nadie quería hablar. El edificio no fue demolido cuando cerró. Simplemente quedó abandonado. Las autoridades alegaron falta de presupuesto. Los vecinos afirmaban otra cosa. Decían que los obreros que acudieron a sellarlo no quisieron regresar tras la primera noche. Decían que algo dentro del sanatorio seguía funcionando sin necesidad de electricidad. Decían que el lugar no aceptaba ser vaciado. Durante años, el complejo permaneció en silencio. Las ventanas rotas se cubrieron de polvo y humedad. Las puertas se hincharon con la lluvia. La vegetación rodeó los muros hasta ocultar casi por completo la fachada principal. Sin embargo, cada cierto tiempo, alguien afirmaba haber visto una luz encendida en el ala norte. Una luz tenue, constante, que no se apagaba ni siquiera en las noches de tormenta. Las historias comenzaron a circular entre excursionistas y curiosos. Se hablaba de un pasillo que parecía más largo de lo que permitía la estructura. De habitaciones que no figuraban en los planos originales. De una campana que sonaba a la misma hora, todas las madrugadas, aunque la torre donde estaba instalada había colapsado décadas atrás. Nadie aportaba pruebas concluyentes, pero todos coincidían en un detalle: el sanatorio no estaba vacío. Una investigación archivada en un periódico local mencionaba un suceso ocurrido poco antes del cierre. Varias personas ingresadas en el centro afirmaron escuchar pasos durante la noche. No pasos de enfermeros. No pasos de pacientes. Eran lentos, arrastrados, constantes. Parecían recorrer los pasillos sin detenerse nunca. El personal médico registró los testimonios como episodios de ansiedad colectiva. Sin embargo, el vigilante nocturno renunció al tercer día. No dio explicaciones. Solo dejó una nota breve donde aseguraba que el edificio respiraba. Con el paso del tiempo, la mayoría de los documentos relacionados con el sanatorio se extraviaron. Algunos expedientes fueron trasladados a archivos regionales. Otros desaparecieron sin registro. Lo poco que quedó sugiere que, en los últimos meses de actividad, el centro recibió a un paciente sin nombre oficial. Un individuo trasladado desde otro lugar, con instrucciones de aislamiento absoluto. No figuraba en la lista habitual. No tenía historial médico claro. Solo una advertencia escrita a mano en la portada de su expediente: evitar contacto prolongado. Las enfermeras encargadas del ala norte empezaron a pedir traslados. Aseguraban que la temperatura descendía bruscamente en los pasillos cercanos a la habitación de ese paciente. Los relojes se detenían al cruzar cierta puerta. Las luces parpadeaban incluso cuando el generador funcionaba con normalidad. En una ocasión, una de ellas afirmó haber visto la silueta del interno reflejada en el cristal de una ventana, aunque sabía que se encontraba a varios metros de distancia, inmovilizado. El director del sanatorio intentó mantener la calma. Redactó informes técnicos, solicitó revisiones eléctricas, ordenó inspecciones estructurales. Nada parecía explicar los incidentes. El paciente, mientras tanto, permanecía en su habitación. No hablaba. No reaccionaba a estímulos. Sin embargo, cada noche, a la misma hora, se escuchaban pasos fuera de su puerta. Pasos que no coincidían con el turno de vigilancia. Pasos que comenzaban en un extremo del pasillo y terminaban justo frente a su habitación, donde se detenían durante varios minutos. Una madrugada, los pasos no se detuvieron. Continuaron. Cruzaron la puerta cerrada. Y desde ese momento, el sanatorio dejó de ser un lugar donde se trataban enfermedades. Se convirtió en un sitio donde algo empezó a moverse sin necesidad de permiso. Años después, cuando el edificio ya estaba abandonado, un pequeño grupo de exploradores urbanos decidió entrar en el recinto. Buscaban fotografías, documentos antiguos, tal vez alguna grabación. Querían demostrar que las historias eran exageraciones. El acceso principal estaba bloqueado,
pero encontraron una entrada lateral forzada. El interior olía a humedad y metal oxidado. El silencio era denso, casi sólido. Al avanzar por el vestíbulo, uno de ellos sintió que el aire se volvía más frío. No era una sensación breve. Era una presencia constante, como si el edificio mantuviera su propia temperatura, ajena al exterior. Al fondo del corredor principal, una luz débil parecía encendida. No parpadeaba. No fluctuaba. Permanecía estable, como si alguien la hubiera dejado así minutos antes. Nadie habló en ese momento. No porque hubieran acordado guardar silencio, sino porque la atmósfera lo imponía. El sanatorio no estaba en ruinas del todo. Parecía detenido, suspendido en un instante que no terminaba de pasar. Y en ese instante, algo comenzó a caminar otra vez por los pasillos. Los exploradores avanzaron con cautela, guiados por la luz que permanecía encendida al final del pasillo. El suelo crujía bajo cada paso, aunque no con el sonido habitual de madera vieja. Era un crujido seco, irregular, como si el edificio reaccionara al peso de quienes lo atravesaban. El aire se volvió más espeso a medida que se acercaban al ala norte, la misma zona mencionada en los informes antiguos. Las paredes estaban cubiertas de pintura descascarada. Sin embargo, había algo extraño en el deterioro. No parecía uniforme. En ciertos tramos, la superficie estaba intacta, como si el tiempo no hubiese pasado por allí. En otros, el yeso colgaba en tiras finas, dejando al descubierto ladrillos húmedos. La sensación general no era de abandono, sino de interrupción. Como si el lugar hubiese sido detenido en medio de una actividad que nunca se reanudó. Uno de los exploradores sacó una linterna. La encendió por instinto, aunque la luz del pasillo era suficiente para orientarse. El haz reveló polvo suspendido en el aire, pero no flotaba de forma normal. Permanecía quieto, casi inmóvil, como si la gravedad fuese distinta en ese punto. Al enfocar el suelo, aparecieron marcas. No eran huellas recientes. Tampoco eran antiguas. Eran trazos borrosos, repetidos, como si alguien hubiese caminado en círculos durante mucho tiempo sin avanzar realmente. El grupo se detuvo frente a una puerta entreabierta. En la parte superior aún se distinguía un número desgastado. El archivo periodístico mencionaba una habitación concreta en el ala norte. La coincidencia no pasó desapercibida. Al empujar la puerta, el sonido de las bisagras no resonó en el pasillo. Pareció absorbido por el interior de la habitación. Dentro, el aire era más frío. No se trataba de una corriente. Era una temperatura constante, uniforme, imposible de explicar por la falta de calefacción. En el centro de la estancia había una cama metálica. Sin colchón. Sin sábanas. Solo la estructura oxidada, anclada al suelo. En una de las paredes, una marca vertical sugería que algo había sido arrastrado repetidas veces desde la cama hasta la puerta. La trayectoria no era recta. Se desviaba ligeramente, como si quien la hubiera trazado no caminara de forma estable. La luz del pasillo no entraba del todo en la habitación. Se detenía justo en el marco de la puerta. El resto del espacio quedaba en una penumbra uniforme, sin sombras definidas. Uno de los exploradores intentó iluminar el interior con la linterna. El haz funcionaba, pero parecía acortarse, como si la distancia se comprimiera. La pared del fondo, que debería estar a pocos metros, se percibía más lejana. En el suelo, junto a la cama, había un objeto pequeño. Un reloj de pulsera antiguo. La correa estaba deteriorada, pero la esfera seguía intacta. Las agujas no se movían. Marcaban las 3:17. Al intentar levantarlo, uno de los exploradores notó que estaba frío, demasiado frío para haber permanecido en un ambiente cerrado. Cuando lo soltó, el reloj no cayó de inmediato. Permaneció suspendido una fracción de segundo antes de tocar el suelo. El silencio del pasillo se rompió entonces. No fue un ruido fuerte. Fue un sonido leve, arrastrado, que comenzó en la distancia. Pasos. Lentos. Irregulares. No venían desde el exterior del edificio. Surgían desde el interior, desde un punto que no parecía corresponder con ninguna dirección concreta. Los exploradores se miraron sin hablar. No hacía falta confirmar lo evidente. Los pasos avanzaban con una cadencia constante.
No se apresuraban. No se detenían. El sonido no coincidía con el eco habitual de un pasillo vacío. Era más cercano, más denso. Como si el origen no estuviera en el suelo, sino en algo que se desplazaba muy cerca de las paredes. El grupo retrocedió hacia el corredor principal. La luz que antes parecía estable comenzó a oscilar apenas perceptiblemente. No era un parpadeo. Era una variación mínima, suficiente para alterar la percepción del espacio. El pasillo parecía alargarse. Las puertas laterales ya no estaban exactamente donde deberían. Algunas parecían más próximas. Otras, más lejanas. Los pasos continuaban. Ahora se distinguía un segundo sonido. No era otro caminante. Era una respiración. Lenta, profunda, irregular. No se percibía en un punto concreto. Parecía surgir del aire mismo, como si el edificio inhalara y exhalara con dificultad. Uno de los exploradores intentó orientarse hacia la salida. El vestíbulo no estaba donde recordaban. El corredor había cambiado. No de forma evidente, pero sí suficiente para desorientar. Las marcas en el suelo se repetían, idénticas, como si el mismo tramo de pasillo se hubiese duplicado varias veces. Al mirar hacia atrás, la puerta de la habitación ya no estaba abierta. Estaba cerrada, y el número en la parte superior no era el mismo. Los pasos se detuvieron de repente. El silencio que siguió fue más inquietante que el sonido anterior. No había eco. No había viento. Solo una quietud absoluta, cargada de una expectativa difícil de definir. Durante unos segundos, nadie se movió. Entonces, la luz del pasillo se apagó. La oscuridad no fue total. Era una penumbra densa, suficiente para distinguir formas, pero no detalles. Y en esa penumbra, algo comenzó a desplazarse otra vez. No por el suelo. No exactamente por las paredes. Se movía a una altura imprecisa, demasiado cerca para ser ignorado. El sanatorio, que durante años había permanecido en silencio, parecía haber reconocido la presencia de quienes lo atravesaban. Y ahora, los recorría con la misma paciencia con la que había recorrido sus pasillos décadas atrás. La oscuridad no tardó en adquirir una textura propia. No era solo ausencia de luz, sino una presencia compacta que parecía ocupar el espacio entre las paredes. Los exploradores intentaron encender sus linternas, pero los haces resultaban débiles, como si algo absorbiera la intensidad antes de alcanzar el suelo. Aún así, lograron distinguir la forma general del pasillo. O lo que creían que seguía siendo un pasillo. La orientación se volvió incierta. El suelo continuaba bajo sus pies, pero la percepción de distancia se alteraba con cada paso. El mismo tramo parecía repetirse. Las puertas laterales aparecían en posiciones ligeramente distintas cada vez que las miraban. No había un cambio brusco. Era una variación sutil, suficiente para que la memoria dejara de ser fiable. En ese ambiente suspendido, uno de ellos sintió un leve roce en el hombro. No fue un golpe. Fue una presión ligera, como el contacto de una mano que se retira de inmediato. No había nadie detrás. El grupo se detuvo. La respiración irregular volvió a oírse, más cercana ahora. No provenía de un punto concreto. Se extendía por el aire, uniforme, como si estuviera integrada en la estructura del edificio. En un intento por recuperar el control, decidieron avanzar en línea recta. Contaron los pasos. 10, 20, 30. El pasillo no terminaba. Sin embargo, al mirar hacia atrás, la distancia recorrida parecía menor. La entrada por la que habían llegado no estaba visible. En su lugar, solo había más pasillo, más puertas, más paredes con la misma pintura desgastada. En una de esas paredes, algo llamó la atención. No era una grieta ni una mancha. Era una serie de marcas verticales, paralelas, como si alguien hubiera trazado líneas con las uñas o con un objeto afilado. Las marcas se repetían a lo largo de varios metros. Algunas eran superficiales. Otras penetraban más profundamente en el yeso. Todas tenían la misma separación, el mismo ritmo, como si hubieran sido realizadas siguiendo un patrón. Al iluminar una de ellas con la linterna, se hizo evidente un detalle inquietante. No estaban orientadas hacia abajo. Estaban orientadas hacia el interior del pasillo,
como si hubieran sido hechas por algo que se desplazaba pegado a la pared, a una altura que no correspondía con la de una persona caminando normalmente. La trayectoria de las marcas no era recta. Se desviaba, subía, descendía, volvía a subir, como si el movimiento que las originó no obedeciera a la gravedad. Los pasos regresaron. Esta vez, el sonido no era solo arrastrado. Se distinguía una cadencia irregular, un ritmo que no coincidía con el de ningún miembro del grupo. Era más lento, más pesado y, al mismo tiempo, más cercano. No había eco. El sonido parecía generarse justo detrás de ellos, aunque al girarse no encontraban nada. La respiración se intensificó. Se percibía ahora con mayor claridad. No era la respiración de alguien cansado. Era una inhalación profunda, sostenida, seguida de una exhalación larga y temblorosa. Cada ciclo duraba varios segundos. Entre uno y otro, el silencio se volvía insoportable, como si el edificio contuviera el aire a la espera de algo. En un punto del pasillo, una puerta se abrió sola. No de golpe. Se entreabrió lentamente, con un movimiento constante, sin que se escuchara el habitual chirrido de las bisagras. El interior estaba oscuro, pero no completamente. Había una claridad tenue, difusa, suficiente para revelar la silueta de una camilla antigua. La estructura metálica estaba anclada al suelo. Sobre ella no había nada. Sin embargo, la superficie presentaba una ligera hendidura, como si soportara un peso invisible. Al acercarse al umbral, uno de los exploradores percibió un cambio brusco de temperatura. El aire se volvió más denso. La linterna parpadeó. Durante un instante, la luz reveló algo en la pared del fondo. No era una figura definida. Era una sombra más oscura que la penumbra que la rodeaba. No tenía contornos claros. Parecía extenderse desde el suelo hasta el techo, con una forma irregular, como si se hubiera adherido a la superficie. La luz se estabilizó. La sombra ya no estaba. La camilla seguía en el mismo lugar. El aire permanecía frío. El grupo retrocedió sin necesidad de acordarlo. La sensación de ser observados no provenía de un punto concreto. Era general, persistente, como si el edificio hubiese fijado su atención en ellos de forma completa. Los pasos volvieron a detenerse. Esta vez, el silencio que siguió fue más breve. Un sonido distinto se sumó al ambiente. No era un golpe ni un susurro. Era un roce continuo, como el de algo deslizándose por las paredes. El sonido recorría el pasillo a la misma velocidad a la que ellos caminaban. Cuando se detenían, el roce también se detenía. Cuando avanzaban, regresaba. La idea de que el edificio respondía a sus movimientos dejó de parecer exagerada. Cada acción generaba una reacción. Cada intento de orientarse producía una variación en el espacio. El sanatorio no estaba simplemente en ruinas. Funcionaba de otra manera. Conservaba un orden propio, ajeno al tiempo exterior. En un momento de quietud, la luz regresó. No de forma repentina, sino gradual. Primero, una claridad débil en el extremo del pasillo. Luego, una iluminación más uniforme. Las puertas volvieron a ocupar posiciones más coherentes. El suelo dejó de crujir con aquel sonido irregular. La respiración se desvaneció. Parecía que todo había terminado, que el edificio había vuelto a su estado de abandono. Entonces, en una de las paredes, apareció una nueva marca. Una línea fresca, profunda, que no estaba allí unos segundos antes. Y junto a ella, otra. Y otra más. Trazadas a la misma altura imposible. Con el mismo ritmo constante. Como si algo, invisible hasta ese momento, hubiese comenzado a caminar a su lado. Las nuevas marcas no se detuvieron. Aparecían una tras otra, siempre a la misma distancia entre sí, avanzando por la pared con un ritmo que coincidía con el de los exploradores. Cada línea surgía sin ruido previo, como si el yeso cediera por voluntad propia. No había mano visible. No había objeto. Solo el rastro fresco de un movimiento que no podía verse. El grupo intentó acelerar el paso. El pasillo respondió al instante. Las luces, que habían recuperado cierta estabilidad, comenzaron a oscilar de nuevo.
La sensación de profundidad se alteró. Las puertas parecían inclinarse ligeramente hacia adentro, como si el edificio se curvara en torno a ellos. El aire se volvió más pesado. Respirar exigía un esfuerzo mayor. En un punto del corredor, el suelo dejó de crujir. No porque se volviera firme, sino porque el sonido fue sustituido por otro más tenue, más húmedo. Cada paso generaba un eco apagado, como si bajo la superficie hubiese una capa distinta, menos sólida. La linterna de uno de ellos iluminó el suelo durante un segundo más largo de lo habitual. No había agua. No había barro. Sin embargo, la sensación era la de caminar sobre algo que no debía estar ahí. Las marcas en la pared se detuvieron de repente. La última línea quedó a medio trazar, como si el movimiento que la originaba hubiese quedado suspendido. El silencio regresó, pero esta vez no era absoluto. Había un murmullo lejano, casi imperceptible, que parecía provenir de más allá de las paredes. No era una voz clara. Era una superposición de sonidos bajos, irregulares, como si varias respiraciones se mezclaran en un mismo espacio. El grupo alcanzó una intersección. No figuraba en los planos antiguos. Un pasillo transversal se abría hacia la derecha y otro hacia la izquierda. Ambos estaban iluminados por la misma luz tenue. Ninguno presentaba señales de derrumbe. Ninguno ofrecía referencias claras. Permanecieron unos segundos sin decidir. La sensación de ser observados se intensificó. No desde un punto concreto, sino desde todos. Al mirar hacia atrás, el corredor por el que habían llegado ya no estaba. En su lugar, solo había una pared continua, intacta, sin puertas ni grietas. La salida había desaparecido. No de forma violenta. Simplemente, ya no existía. Eligieron avanzar hacia la derecha. El nuevo pasillo era más estrecho. El techo parecía descender unos centímetros con cada tramo recorrido. La iluminación se mantenía estable, pero el tono era distinto, más frío, más pálido. En las paredes aparecieron nuevas marcas. No eran líneas verticales. Eran formas irregulares, superpuestas, como si varias manos hubieran intentado dejar rastro al mismo tiempo. A mitad de ese corredor, una puerta metálica ocupaba toda la anchura. No tenía número. No tenía manilla visible. Solo una pequeña ventana rectangular a la altura de los ojos. El cristal estaba opaco por dentro, como si una capa de polvo o de condensación lo cubriera desde el otro lado. Uno de los exploradores se acercó lo suficiente para mirar. No vio nada definido. Solo una oscuridad uniforme, más densa que la del pasillo. Entonces, desde el otro lado de la puerta, algo se movió. No fue una figura completa. Fue una variación en la oscuridad, un desplazamiento mínimo, suficiente para alterar la uniformidad del negro. La respiración regresó. Esta vez, no se extendía por el aire. Provenía de detrás del metal. Era lenta, profunda, demasiado cercana. La superficie de la puerta vibró levemente. No como si alguien la golpeara, sino como si algo se apoyara contra ella desde dentro. La vibración se transmitió al suelo, a las paredes, al aire. Durante un instante, todo el pasillo pareció latir al mismo ritmo. Un pulso lento, constante, que no coincidía con el de ningún ser humano presente. La linterna volvió a fallar. La luz del techo se atenuó. El murmullo lejano se intensificó, convirtiéndose en un conjunto de sonidos más definidos. No eran palabras comprensibles. Eran fragmentos, sílabas sueltas, respiraciones entrecortadas. Todo superpuesto, como si el edificio almacenara ecos de voces antiguas y las liberara al mismo tiempo. La puerta metálica dejó de vibrar. El silencio regresó de forma abrupta. La respiración detrás del metal se detuvo. Durante unos segundos, no ocurrió nada. Luego, la pequeña ventana rectangular se empañó desde dentro. No de forma gradual. Se cubrió de golpe, como si algo hubiese exhalado directamente contra el cristal. En la superficie empañada apareció una marca. Una línea lenta, descendente, trazada desde el interior. Luego otra. Y otra más. Las mismas separaciones. El mismo ritmo. Las mismas marcas que habían aparecido en las paredes del pasillo.
El grupo retrocedió sin apartar la vista de la puerta. El pasillo, que hasta entonces parecía estable, comenzó a alargarse de nuevo. La distancia hasta la intersección aumentó sin que se movieran. El techo descendió unos centímetros más. El aire se volvió más frío. Las marcas en el cristal continuaron hasta cubrir casi toda la superficie. Luego se detuvieron. Durante un instante, el empañamiento se disipó ligeramente. Lo suficiente para revelar una silueta al otro lado. No tenía contornos definidos. No era una figura humana clara. Era una acumulación de oscuridad más densa que el resto, situada justo frente a la ventana. La luz del pasillo se apagó otra vez. Y en la oscuridad, algo empezó a arrastrarse por el metal, buscando una salida que ya no estaba del todo cerrada. El sonido del arrastre no era fuerte, pero resultaba imposible de ignorar. Se deslizaba por la superficie metálica con una lentitud deliberada, como si aquello que estaba al otro lado de la puerta midiera cada movimiento. No había golpes. No había intentos de forzar la salida. Solo ese roce constante, paciente, que recorría el metal de un extremo a otro. La oscuridad del pasillo se mantuvo unos segundos más. Luego, una claridad débil regresó desde el techo, lo suficiente para revelar la silueta de la puerta y las paredes cercanas. El grupo permaneció inmóvil. Nadie se acercó. Nadie habló. La sensación de que cualquier sonido alteraría algo esencial era demasiado intensa. El arrastre cesó de repente. El silencio que lo sustituyó fue breve. Un nuevo sonido surgió entonces, más suave, más cercano al suelo. No provenía de la puerta. Se desplazaba por el pasillo, a la altura de las rodillas, como si algo avanzara sin necesidad de levantarse. No se veía nada. Solo el efecto en el ambiente. La temperatura descendió unos grados más. El aire se volvió más denso, más difícil de respirar. Las luces del techo comenzaron a encenderse una tras otra a lo largo del corredor. No lo hicieron al mismo tiempo. Se activaron en secuencia, desde el fondo hacia el grupo. Cada luminaria iluminaba un tramo breve y luego permanecía estable. A medida que la claridad avanzaba, el pasillo revelaba cambios sutiles. Las paredes no eran exactamente las mismas. Algunas presentaban puertas que antes no estaban. Otras mostraban tramos completamente lisos, sin interrupciones. Cuando la luz alcanzó el punto donde se encontraban, el sonido cercano al suelo se detuvo. No había rastro visible. Sin embargo, en la superficie del piso aparecieron marcas húmedas. No eran huellas completas. Eran impresiones irregulares, alargadas, que se sucedían con un ritmo constante. Se dirigían hacia el fondo del pasillo, en dirección opuesta a la puerta metálica. Sin intercambiar palabras, el grupo comenzó a avanzar en esa dirección. No por decisión consciente, sino por una intuición compartida. Permanecer frente a la puerta parecía más arriesgado que seguir aquellas marcas. El corredor se estrechaba de forma gradual. El techo descendía unos centímetros cada pocos metros. La iluminación, aunque estable, adoptaba un tono más pálido. Las marcas en el suelo se detuvieron frente a una abertura que no estaba allí antes. No era una puerta. Era un hueco irregular en la pared, lo suficientemente amplio para permitir el paso de una persona. El interior no estaba completamente oscuro. Una luz tenue, de origen indefinido, revelaba un espacio más amplio al otro lado. Al cruzar el umbral, el grupo entró en una sala que parecía haber sido un área de observación. Las paredes estaban cubiertas de paneles antiguos. Algunos mostraban restos de instrumentos médicos. Otros, superficies vacías, como si hubieran sido desmontados con prisa. En el centro de la sala había una silla metálica fijada al suelo. No tenía correas visibles, pero la estructura sugería que había sido utilizada para inmovilizar a alguien. La temperatura en esa sala era aún más baja. El aire parecía inmóvil, pesado. En una de las paredes, una serie de relojes antiguos colgaban en línea. Ninguno funcionaba. Todos marcaban horas distintas. Sin embargo, al permanecer unos segundos en silencio, se percibió un leve tic irregular. No provenía de un reloj concreto. Parecía surgir de todos al mismo tiempo, desfasados, como si cada uno registrara un momento diferente. En el suelo, alrededor de la silla,
Había marcas similares a las del pasillo. No formaban un círculo completo. Se interrumpían en ciertos puntos, como si el movimiento que las generó se hubiera detenido y reanudado varias veces. Al iluminar la pared opuesta, se distinguió una silueta tenue. No era una sombra proyectada. Era una mancha más oscura que el resto, con una forma irregular que recordaba vagamente a una figura sentada. La luz de la sala parpadeó. Durante un instante, la silueta pareció desplazarse unos centímetros. No se movió de forma clara. Fue un cambio mínimo, suficiente para alterar su contorno. Luego, la iluminación se estabilizó y la mancha volvió a su posición inicial. El tic de los relojes se detuvo. El silencio se hizo más profundo. La sensación de presencia se intensificó de forma inmediata. No era una percepción vaga. Era una certeza difícil de explicar. Algo ocupaba ese espacio. Algo que no necesitaba ser visto para resultar evidente. En la pared cercana al hueco por el que habían entrado, aparecieron nuevas marcas. Líneas frescas, trazadas con la misma separación que las anteriores. Esta vez, no avanzaban por la pared. Descendían hacia el suelo. Como si aquello que las generaba se aproximara desde arriba. La luz parpadeó de nuevo. La silueta de la pared opuesta dejó de ser estática. Se inclinó levemente hacia adelante. No de forma rápida. Fue un movimiento lento, casi imperceptible, pero suficiente para romper la inmovilidad que había mantenido hasta ese momento. El aire se volvió aún más frío. El sonido de una respiración profunda llenó la sala. No provenía de un punto concreto. Se extendía por todas partes, envolviendo el espacio. Cada inhalación parecía alargar el tiempo. Cada exhalación, comprimirlo. El sanatorio, que durante años había permanecido en silencio, parecía haber reunido en esa sala todo lo que había acumulado. Cada paso, cada marca, cada respiración anterior convergía allí, como si ese fuera el lugar donde todo terminaba. O donde todo comenzaba otra vez. La respiración que llenaba la sala no era uniforme. Variaba en intensidad, como si se desplazara por el espacio sin necesidad de moverse. A veces parecía surgir detrás de la silla metálica. Otras, desde el techo. En ocasiones, se percibía demasiado cerca, casi junto al oído, sin que hubiera nadie visible. El aire se volvió tan frío que cada inhalación producía una sensación punzante. La silueta oscura de la pared opuesta continuó inclinándose. No se desprendía del muro, pero su contorno cambiaba con una lentitud antinatural. Las marcas que descendían por la pared se detuvieron a unos centímetros del suelo. Luego, comenzaron a aparecer en la superficie del piso, avanzando hacia el centro de la sala. No eran huellas completas. Eran trazos alargados, irregulares, que se sucedían con la misma cadencia que había acompañado a los exploradores desde el inicio. Los relojes antiguos emitieron un sonido breve al mismo tiempo. No un tic normal. Fue un chasquido seco, sincronizado. Las agujas, que antes estaban inmóviles, se desplazaron unos milímetros. No hacia adelante, hacia atrás. Luego se detuvieron otra vez. La sensación de que el tiempo en esa sala no avanzaba de forma convencional se hizo evidente. Cada segundo parecía superponerse al anterior. La luz volvió a oscilar. Durante un instante, la sala quedó en penumbra. En ese breve lapso, la silueta de la pared desapareció. Cuando la claridad regresó, ya no estaba adherida al muro. No se había movido hacia la puerta. No se había desplazado hacia el techo. Simplemente, no estaba donde debería. La sensación de presencia, en cambio, se intensificó de inmediato. Las marcas en el suelo avanzaron hasta rodear la silla metálica. Se detuvieron a su alrededor, como si delimitaran un espacio preciso. La respiración se volvió más lenta, más profunda. El aire pareció concentrarse en el centro de la sala. Durante unos segundos, todo permaneció inmóvil. Entonces, la silla emitió un leve crujido. No se desplazó. No se inclinó. Solo vibró lo suficiente para romper la quietud. La vibración se transmitió al suelo, a las paredes, al aire. El grupo retrocedió instintivamente. El hueco por el que habían entrado ya no estaba en el mismo lugar. La pared se extendía de forma continua,
sin abertura visible. La iluminación del techo se redujo a un tono tenue. Las esquinas de la sala quedaron en sombra. En el centro, alrededor de la silla, la claridad era ligeramente mayor. En ese círculo de luz, el aire parecía más denso, como si algo ocupase un volumen concreto, desplazando el espacio sin necesidad de forma definida. Las marcas en el suelo comenzaron a borrarse lentamente. No se desvanecían de golpe. Se deshacían como si el material que las componía se reabsorbiera. Una a una, desaparecieron hasta que el piso quedó limpio. La respiración se detuvo. El silencio que siguió no fue inmediato. Se construyó poco a poco, hasta llenar toda la sala. Luego, sin aviso, las luces del techo se apagaron por completo. La oscuridad que siguió fue distinta a las anteriores. No había penumbra. No había contornos. Solo una ausencia total de referencia. En ese vacío, se escuchó un último sonido. Un paso. Lento. Arrastrado. Muy cerca. Después, otro. Y otro más. No se alejaban. Rodeaban el mismo punto, repitiendo un trayecto invisible. El sonido continuó durante un tiempo imposible de medir. No se aceleraba. No se detenía. Solo persistía, constante, como si no dependiera de la presencia de nadie más. Finalmente, se desvaneció. No de forma abrupta. Se fue diluyendo hasta desaparecer por completo. Cuando la luz regresó, la sala estaba vacía. No había rastro de los exploradores. No había huellas recientes. No había marcas en las paredes. La silla metálica seguía en el centro. Los relojes permanecían detenidos, cada uno en una hora distinta. Años después, quienes se acercaron al antiguo sanatorio afirmaron que el edificio seguía abandonado. Sin actividad. Sin electricidad. Sin señales de vida. Sin embargo, algunos aseguraron haber visto una luz tenue en el ala norte, encendida a la misma hora cada madrugada. Otros dijeron haber escuchado pasos en el interior, lentos, arrastrados, constantes. Nadie aportó pruebas concluyentes. Nadie permaneció el tiempo suficiente para buscarlas. Las historias sobre el sanatorio de Valdemora continúan circulando. Se mencionan en foros, en archivos olvidados, en relatos que pasan de una persona a otra. Algunos sostienen que el edificio conserva ecos de lo que ocurrió en sus últimos días. Otros creen que no se trata de ecos, sino de algo que nunca se fue. Tal vez el lugar no quedó vacío cuando cerró. Tal vez solo cambió la forma en que se percibe. Existen espacios que no se limitan a existir en un momento concreto. Permanecen, esperando, repitiendo lo que ocurrió en ellos, como si el tiempo no avanzara de forma lineal. Lugares donde cada paso deja un rastro que no desaparece del todo. Quienes escuchan esta historia suelen preguntarse si el sanatorio sigue allí, oculto entre los árboles, detenido en un instante que no termina de pasar. También se preguntan si las luces que algunos dicen ver son reales o si forman parte de una sugestión colectiva. No hay respuestas definitivas. Solo la persistencia de un relato que se repite con variaciones mínimas. Si alguna vez se encuentra un edificio abandonado donde la luz parece encendida sin razón, donde el aire se vuelve más frío al cruzar un umbral, donde los pasillos parecen alargarse sin explicación, conviene recordar que algunos lugares no están vacíos. Conviene preguntarse si el silencio es solo ausencia de sonido o si es la antesala de algo que observa y espera. Las historias de este tipo sobreviven porque alguien las escucha. Porque alguien decide contarlas. Porque, en ocasiones, quien oye un relato así no puede evitar imaginarse dentro de ese pasillo, frente a esa puerta, escuchando unos pasos que no se detienen. Si esta historia ha despertado esa sensación, si ha logrado instalar una duda o una imagen difícil de apartar, entonces ya forma parte de quien la ha escuchado. Tal vez no se trate solo de un relato. Tal vez sea un recordatorio de que hay lugares que permanecen atentos a quienes piensan en ellos. Quien haya llegado hasta aquí puede compartir lo que ha sentido, dejar su impresión, transmitir la historia a otros. Puede suscribirse para seguir escuchando relatos que exploran esos espacios donde lo cotidiano se vuelve extraño. Puede regresar cuando quiera, sabiendo que algunas historias no terminan del todo cuando se apaga la luz. Algunas continúan, en silencio, esperando ser escuchadas otra vez.